Del otro lado del teléfono lo tengo a Gustavo de Vega. Gustavo de Vega es médico, doctor en medicina y es psiquiatra y trata un tema muy arduo como son las adicciones desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bien, como te había prometido hoy a la tarde, quería que nos ayudaras a hacer una lectura. Hoy el tema que hemos elegido es el de la lectura, pero una lectura de qué es lo que pasa con nuestros jóvenes y su inclinación, a lo mejor, o su entrada a las adicciones. Qué difícil es, ¿no? En realidad es muy difícil, es verdad, pero como siempre decimos, el adolescente lo que está reclamando a gritos es que pueda haber adultos que los acompañen, que los contengan, que los orienten y que en última instancia también que los puedan confrontar para ejercitar un desarrollo hacia futuro. Muchos adolescentes se terminan haciendo cargo muy precozmente, rápidamente de diversas situaciones que deberían ser primero metabolizadas por los adultos. El adolescente necesita un tiempo de acompañamiento, un ambiente donde pueda desarrollar sus cualidades, sus capacidades, hacer los ajustes, y esto lleva varios años, y muchas veces no dispone del tiempo ni del ambiente protectivo. Entonces, vemos hoy muchos adolescentes que están precozmente señalados como responsables, adultos, y ellos a veces, o muchas veces lo creen, y así es como nos encontramos con tensiones, conflictos, situaciones muy difíciles, porque el adolescente tiene las ideas, pero no tiene los recursos para concretar o poner en práctica muchas de esas ideas, o lo hace y se puede equivocar, y a veces los errores necesitan de adultos que lo acompañen y que lo contengan para evitar el sentimiento de frustración. Entonces, yo creo que los adolescentes son jóvenes con un enorme potencial, pero no siempre encuentran a los adultos en condiciones adecuadas, actualizados, solventes. Muchas veces hay adultos que parecieran ser adolescentes crónicos, que siguen adelante creciendo, pero no con un desarrollo de cualidades adecuadas. Entonces, sin madurar, ¿no? Como si no hubieran podido madurar plenamente. Y además tenemos en cuenta que estamos en el año 2013. Ya esto lo hemos comentado. Los adolescentes tienen un vértigo, una velocidad, una dinámica muy, muy, muy interesante, muy acelerada quizás. Pero los adultos no están en condiciones muchas veces de acompañar este mismo proceso, de contener, de encauzar, o de ayudar a la adecuada elaboración de recursos. Entonces el vértigo queda librado a su propia evolución, y generalmente lo vertiginoso habitualmente termina mal. El consumo de sustancias adictivas comienza por el consumo de sustancias socialmente permitidas. ¿Es siempre así? ¿No es así? Normalmente los muchachos jóvenes hoy por hoy tienen experiencias psicodélicas, desde el tabaco, desde el alcohol, en forma bastante importante. También aparece la marihuana, puede aparecer alguna otra droga psicodélica, o las llamadas drogas de síntesis como el éxtasis, a veces alguna otra. Pero mientras el adolescente tiene esa experiencia en forma recreativa, en forma social, si hay un ambiente protectivo, generalmente no pasa de la experiencia. Generalmente queda en algo que el joven lo deja de lado y sigue adelante. Y el problema es cuando las condiciones del ambiente, por un lado, no son protectivas, tienen enorme tolerancia al consumo, entonces el joven lo toma como algo más
factible, no lo plantea como problema, los adultos lo toleran, y entonces puede suceder que en algunos jóvenes vulnerables, desde el punto de vista emocional, del punto de vista genético, corporal, socialmente expuestos, entonces algunos de ellos del consumo experimental o recreativo pueden en algún tiempo pasar a la etapa del consumo frecuente, habitual, cotidiano. En ese caso, ese chico, esa persona, ese integrante de la familia, vamos a llamar, puede transformarse en un portavoz que está tratando de alzar su voz para denunciar, decir cosas que de otro modo no podría. Generalmente y en todas las épocas esto ha sucedido. El adolescente, el joven, generalmente dentro de su grupo familiar suele ser un portavoz de mensajes confrontativos, de contradicciones. El problema es que en estas épocas esa situación de portavoz muchas veces lo dejan expuesto, lo dejan como sin protección, sin contención, porque justamente muchas familias, desgraciadamente los adultos no siempre están en condiciones por trabajo, por ausencias, por faltantes y por las exigencias de la vida. Cada familia tiene a veces sus dificultades para contener a un adolescente que necesita ese rol de hacerse cargo de cierta cosa, necesita metabolizarlo, necesita trascenderlo, pero para eso no dispone siempre de los recursos. Es decir, justamente ese es el tema. Lo que ha pasado en todas las épocas con los jóvenes, como paso hacia la adultez, necesita de un puente. Hoy por hoy muchas veces aparecen las drogas, el alcohol, como si fuera un cortocircuito, pero en realidad lo que menos colabora es en trasladar o producir ese traslado en un puente hacia la adultez. Por eso muchos jóvenes quedan atrapados y persisten no solo por los consumos, sino persisten en situaciones de enorme impotencia, mucha frustración, y esto a veces se traslada año a año y la persona va pasando las distintas etapas, quizá trabaja, tiene familia, tiene hijos, y el circuito se repite y el círculo se cierra produciendo mucha angustia, y por eso vas a ver que cada vez es más frecuente que algunos jóvenes adultos, 30, 35, 40 años, lo que habitualmente debería ser una etapa plena, evidencia tremendas dificultades para seguir adelante. Deterioro físico, deterioro cerebral, ¿no? Básicamente mucho estrés, claro. Entonces esto produce impactos en lo emocional, en lo físico, y te vas encontrando con personas de 40, 40 y pico de años con trastornos que normalmente hubieran sido a los 60 o a los 70. Estamos hablando con el doctor Gustavo de Vega. Él está metido en un trabajo que yo catalogo de un trabajo arduo, difícil, muy difícil. El doctor Gustavo de Vega me enseñó a ver esto como un estallido muy grande, como una cuasi pandemia. No estamos hablando con mucha liviandad de un tema que es muy serio. Bueno, lees las noticias policiales y te vas a dar cuenta. Un jefe de policía está procesado, en fin, tenemos muchos inconvenientes. Entonces, bueno, me gusta de vez en cuando escucharlo solamente para tratar de entender. Yo de esto entiendo muy, muy poco, pero me preocupo y quiero entender. Por eso lo convocamos al doctor y le agradecemos enormemente que nos facilite este diálogo y que nos ayude a entender. Yo soy el agradecido y desde ya quedo a disposición para cuando consideres. Un saludo, Antonio. Gracias, Gustavo. El doctor Gustavo de Vega nos ayudó a entender algo que tenemos que seguir mirando de frente para entender. No escondamos la cabeza, porque, bueno, por esconderla nos están pasando algunas cosas.